Bueno, pues Manolo Rodríguez es comunicador, es coordinador de redes sociales en La Opinión de A Coruña y además pues es escritor, bueno, es polifacético, hace multitud de cosas. Y por eso me parece una persona muy, muy inspiradora y por eso quiero compartir con vosotros las reflexiones que él nos trae hoy. Antes de nada quería preguntarte, Manolo, eh, ¿qué ha sucedido para que tú estés donde estás ahora? Trabajo, trabajo. Ahí detrás hay muchísimas horas de trabajo. Los amigos a veces no lo entienden y tal, pero hay muchísimo trabajo. Yo creo que nadie llega a donde quiera llegar o a un objetivo si no hay trabajo. ¿Vale? Esto va de picar piedra, de la piedra y, como decía Picasso, él no cree en la inspiración, pero por lo menos que le pillen sentado. Y es fundamental. ¿Vale? Esto va de trabajar, de trabajar. Por ejemplo, Van Gogh estuvo en Arles, creo que estuvo 3 meses y pintó como unos 200, 300 cuadros, es decir, que al final salía como un cuadro y medio un cuadro cada día y medio. Es decir, si tú trabajas mucho, haces muchas presentaciones, escribes mucho, pintas mucho, al final te vas a diferenciar del resto. Eso que dicen las 10.000 horas, yo no sé si son 10.000 horas, pero esto va de trabajar mucho y de insistir y de probar mucho y de fallar muchísimo y luego ir cogiendo aquellos elementos que sí que te están saliendo bien y aplicarlos, ¿vale? Entonces, trabajo, no hay mucha más historia, esto es sudor y meterle muchas horas. Qué interesante. De hecho, pues me quedo con esa reflexión. Trabajo, 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 pero entiendo que habrá más factores, ¿no? Más cuestiones que te hacen pues encaminarte y seguir un propósito. ¿Cuáles han sido, Manolo? Sí, bueno, sobre todo aparte del trabajo es tener un punto de método, tener un punto de orden. Yo siempre digo que, bueno, que tenía que haber casi nacido en Alemania, porque, bueno, yo soy muy cuadriculado, necesito tener todo muy ordenado, sobre todo también quizás un poquito para liberarte de un poquito del estrés, ¿vale? Si tienes un poquito más controlado, yo ahí controlo un poquito más el estrés y lo controlo. Supongo, también viene también de cómo yo llevo 25 años trabajando en un periódico y ha habido muchos días de tener que quizás hacer el periódico en 4 o 5 horas. Eso supone trabajar con mucho estrés. Pero ahí supone que tienes que tener un camino. Tienes que saber lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y luego, para el resto de tu vida también te vale. Tienes que tener un método, tienes que tener un orden. Yo escribo todo lo que tengo que hacer, lo tengo en listas. Yo soy muy de listas y de tener todas ahí las listas para saber lo que tengo que hacer e ir tachando, que eso también te relaja y te quita de la historia. Entonces, bueno, para mí es importante eso, el trabajo y tener un método o tener un orden. Para mí es como si fuese un orden. Sin orden es andar como pollo sin cabeza, no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, intentar saber, pues hoy tengo que escribir un artículo para el blog, hoy tengo que editar un vídeo, hoy tengo que hablar con no sé quién. Entonces, bueno, tenerlo todo un poquito más ordenado para saber lo que tienes que hacer. Qué bueno. Bueno, al final, investigando un poco sobre ti, ¿no? Me gusta mucho esa faceta, ese mix que tienes entre trabajo por cuenta ajena, donde al final, pues, eh, eres periodista, aparte de eso gestionas las redes sociales, pero tienes otra parte muy interesante que es la parte de ser blogger, ¿no? ¿Qué te aporta cada una de esas dos facetas? A ver, yo siempre, me pasa que, bueno, que no se enteren en el periódico, pero yo tengo la enorme suerte de trabajar en algo que es el periodismo que a mí tengo la suerte de que me pagan a final de mes. A mí me gusta lo que hago. Me gusta mucho escribir y me gusta mucho comunicar y contar a la gente lo que pasa. Entonces, por esa parte para mí es perfecto. Yo no me imagino siendo otra cosa que no ser periodista. Y entonces esa parte también la meto un poquito a la parte de lo que es del blog, que al final es comunicar, es hacer contenido. Yo sí lo que me considero es un creador de contenido. Ahora, pues bueno, tengo otro canal de YouTube, tengo un par de libros, que al final es contenido, es crear contenido, sea de lo en formato en el que sea, posiblemente a lo mejor también sacar un podcast, intentar siempre hacer contenido. Pues yo creo que ahí es donde puedo un poquito destacar del resto. Entonces, a partir de ahí es donde creo un poco mi marca y todo. Pero están unidas, es que van unidas. Yo también empecé el blog en una época, hace 10 años, que veníamos de una crisis
la de 2008, yo empecé el blog en 2011. Entonces, en ese momento en el periódico, por cuestiones de que, bueno, que la crisis era sobre todo a nivel nacional e internacional, yo escribía poco de esos temas pues para el periódico. Entonces, yo necesitaba escribir, comunicarme. Entonces, al final lo que hice fue eso, montarme un blog y ahí es donde yo intento todo lo que aprendo por ahí, plasmarlo ahí. Y luego es una forma de aprender. Una forma del blog para mí es una forma de aprender, de estar en contacto con gente, pero sobre todo eso, de formarme. Yo no paro de formarme, porque el marketing digital es algo que si lo dejas, estás fuera un año, tienes que casi otra vez volver a empezar porque vuelven a cambiar todas las herramientas. Entonces, para mí es importante formarme. Yo me formo siempre, es una formación continua y el blog es lo que me da. Lo que me da es formarme continuamente para escribir. Tengo que saber bien de lo que escribo. O sea, si no, no me pongo a escribir un artículo de 2.000, 3.000 palabras si no sé de lo que escribo. Entonces, para mí es muy importante eso, formarme. Y un blog es lo que me da. Un blog me da la formación para poder formarme. Genial. Tienes otra faceta, también eres formador. ¿Qué te aporta la formación? Creo que también va todo relacionado, ¿vale? Va todo relacionado la parte de ser periodista con la parte de ser blogger. Todo bloguero, yo creo que todo bloguero es un formador en potencia, es un profesor en potencia. Un bloguero lo que está haciendo en su blog es contarle al Separa un resto. poquito el micro de la camisa, que roza y Vale, hace ahí. vale, Justo. Perfecto. eso. Un bloguero lo que hace es enseñar a otra gente sobre cualquier faceta de la vida o cualquier sector. Entonces, está muy relacionado la parte de ser bloguero con la parte de ser luego formador. Lo que sí, a mí me costó entrar lo que es la parte de formación porque para formar a otra gente, tú tienes que estar muy formado, porque no voy a hablar de algo del que yo no controlo. Entonces, primero lo que tuve que hacer no es formarme y saber mucho de un tema. Entonces, a partir de ahí es donde surge la parte de ser formador. Qué bueno, qué bueno. Al final, yo lo que veo en ti, pues es eso, una persona multidisciplinar, multipotencial, que disfruta con todo lo que hace, pero siempre con un trasfondo de formación detrás, ¿no? De aprender, de descubrir nuevas cosas. ¿En qué se forma Manolo Rodríguez en su día a día? ¿En qué me formo? A ver, claro, yo, por ejemplo, soy el responsable de la estrategia de redes sociales del periódico y yo tengo que estar atento a todo lo que suceda en cuanto a las redes sociales, porque son las que nos dan una parte del tráfico que llega al blog. Entonces, yo tengo que estar informado en todo lo que sale. Si sale de Instagram que sale una cosa nueva, yo tengo que saber para después si lo vamos a poner en el periódico o no. Si sale una cosa nueva de Twitter, los Twitter Space que está saliendo ahora, si lo vamos a implementar. Todo eso tengo que ir yo un poquito por delante del resto de los compañeros para primero testearlo, a ver si funciona y luego poder ejecutarlo. Entonces, yo tengo que estar casi un poquito, eso es lo que digo, un poquito por delante del resto para saber lo que está viniendo y poder luego implementarlo o no, dependiendo de si nos interesa para lo que es el periódico o para no. Y eso es lo mismo que pasa con el periódico, pues pasa con el blog o pasa con las redes sociales que yo llevo de forma personal. Para mí es interesante. Yo, por ejemplo, yo saqué mi canal de YouTube hace 2 años, pero sobre todo viene a raíz de que un cliente me dice que quiere sacar un canal de YouTube. Entonces, claro, yo, vale, lo que hemos leído todos, que está guay el canal, tal, pero yo necesito primero testarlo para saber si a ese cliente le interesa. ¿Cuánto tiempo tardas en grabar un vídeo? ¿Qué elementos tienes que utilizar para grabar un vídeo? ¿Cómo haces un vídeo? ¿Cómo lo editas? ¿Cómo lo tienes que subir? Si las carátulas tienen que ser de un color o de otro color. ¿Cómo es el SEO de YouTube? Entonces, todo eso lo que he hecho es testearlo yo antes, lo testeo yo antes y después sí que, pues digo, vale, pues sí que funciona o no funciona. Entonces podemos, porque si no le digo, sí, hacemos un canal de YouTube, pero después no trae el rendimiento que esperábamos. Entonces ahí sí que para mí es importante testear. A mí me gusta mucho trastear. Me gusta mucho trastear con cualquier herramienta que sale nueva, pues voy a trastear a ver si me gusta o no me gusta. Posiblemente la gran mayoría pues, quedan ahí en el olvido y no tal,
pero las que veo que pueden ser interesantes, pues las introduzco para mi faceta de trabajo, de mis clientes o de lo que sea. Fenomenal. Entiendo que cuando hablas de clientes, al final has conseguido transformar una idea en negocio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Vino, es algo, no está muy buscado porque, como digo, yo la parte esta de lo que es el marketing digital por fuera del periódico, yo esto me lo monté porque cuando todo ese tema de la crisis, pues vi que estaban echando a gente de mi periódico. Y entonces yo digo, uy, me tengo que hacer un plan B porque en cualquier momento, pues el siguiente puedo ser yo. Entonces simplemente eso dije, pues, ¿qué es lo que me gustaba? Pues me gusta esto del marketing digital, me parece que este es muy interesante. Y bueno, montas un blog, empiezas a probar todas las herramientas y tal. Y claro, que de repente llega un momento en el que tú sigues en el periódico, un año, otro sigue tal, pero también te gusta esa parte y ves que está creciendo, pero eh, tampoco tengo muchos clientes o mucho porque no tengo mucho tiempo material para tenerlos. Entonces, es complicado ahí, porque claro, no quiero irme del periódico porque me gusta lo que hago, pero también me gusta la otra parte de lo que estoy haciendo. Entonces, al final es complicado. Es complicado porque, y yo siempre digo, para hacer algo bien tienes que centrarte en eso. No puedes hacer, yo por ejemplo, veo por ahí currículums y te piden, mira, tienes que saber de escribir en un blog, tienes que saber de SEO, tienes que saber de editar vídeos, tienes que saber de podcast, tienes que tal. Y digo, es imposible. Es imposible que seas bueno en 5 o 6 cosas. Sé bueno en algo y a partir de ahí es donde tienes que enfocarte. Si intentas ser bueno en 8 o 10 cosas, no vas a ser nunca bueno. Nunca te vas a diferenciar del resto. Y esto va a diferenciarte un poquito del resto y que seas diferente del resto. Y eso solo es si eres bueno en una faceta. Es muy complicado ser bueno salvo Miguel Ángel, que era bueno en pintura, en escultura, en tal, pero hay muy poquitos Miguel Ángel en el mundo. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que es, yo creo que ahí las empresas se confunden, ¿vale? Y están equivocadas de intentar tener una sola persona que te haga todo, porque al final no lo hace todo bien. Entonces no es interesante. Para mí no está bien. Yo creo que hay que tener especialistas en cada faceta que sean muy buenos en eso y que a partir de ahí les puedas exigir porque son buenos en eso. No le puedes exigir a una persona que sepa de 10 temas que sea bueno a los 10 porque es imposible. No hay horas materiales en tu vida para hacerlo. Sí, hay una reflexión en uno de los libros de Anxo Pérez, creo recordar el de 88 peldaños del éxito, y reflexiona sobre esta cuestión, ¿no? Que para aprender sobre un tema, para aprender el 80% de un tema, pues en 1 o 2 horas puedes aprenderlo. Imagínate, quiero hacer un blog. Bueno, perfecto, puedes entender cómo se hace, puedes hacerlo en la práctica, pero dominarlo y ser un especialista en eso es toda la vida, como quien dice, ¿no? Entonces, tiene mucha relación con lo que tú dices, ¿no? Al final podemos saber hacer un blog, podemos montar un WordPress, podemos hacer todas esas cosas. Un emprendedor al final puede hacer todo eso, ¿no? Sí. Pero no llega a ser especialista en ninguno de esos ámbitos. Sí, sí que me parece interesante ese aspecto, porque al final, pues justo pides a alguien que sepa hacer de todo, porque seguramente tienes el presupuesto ajustado, pero al final, pues no vas a conseguir un No, especialista en ninguno de los ámbitos. te lo va a hacer, ¿vale? Te lo va Sí, a sí, sí. hacer, pero no te lo va a hacer bien. Entonces tú decides lo que quieres. Tú como empresa, tú decides lo que quieres tener. ¿Quieres tener que alguien te haga chorizos? Si quieres que te haga chorizos, no hay ningún problema. Hay mucha gente que te haga chorizos. Pero si quieres que te haga alguien que te haga algo interesante, tiene que controlar mucho de ese tema. Entonces tú decides lo que quieres ser. Yo tampoco no le echo la culpa a la gente ni a las empresas. Cada uno ya sabe lo que cuando pide algo o pide mucho en una sola persona muchos perfiles o pide solo un perfil, ya sabes ya lo que te va a venir. Entonces, bueno, tampoco luego yo creo que la Correcto, gente sí que sí. sabe lo que va a hacer. Pero bueno, yo entiendo que haya gente que quiera eso, pero que tampoco no intente que va a buscar mucho, va a obtener muy buenísimos resultados porque no va a ser así. Solo si yo Claro. creo que si hay alguien que pueda centrarse en un tema, ahí es donde tú vas a conseguir que lo hagas bien. Genial. Bueno, poco a poco vamos conociéndote y me gustaría entrar más en la parte de comunicación, ¿no? Y me gustaría preguntarte, pues bueno, hay determinados aspectos que me llaman la atención, como cuando una persona consigue captar la atención, consigue inspirar, consigue, bueno, pues transmitir esa pasión, ¿no? Y ahí me gustaría saber, pues, cómo consigues inspirar a tus clientes y a tus alumnos, ¿no? Si los inspiras de igual forma o
¿cómo consigues transmitirle persuadirles para que estén contigo o para que te hagan caso? A ver, vale, quizás a lo mejor persuadirles yo no busco, yo soy muy mal vendedor, ¿vale? Yo, vendedor de puerta fría, para mí es muy complicado. Yo me arrodillo ante esa gente que es vendedor de puerta fría porque yo no valgo para eso. Yo cuando, por ejemplo, eh, si me piden que vaya a donde un cliente, es porque ya ha habido un contacto antes y yo ya le presento pues lo que yo creo que se puede hacer o no. Yo no voy directamente a una empresa y digo, mira, esto, para mí es muy complicado esa idea. Pero tanto a un cliente como a mis alumnos, eh, yo lo que me baso sobre todo es en la autenticidad. Intentar no engañar a la gente. Es muy importante que te vean para que se crean lo que le estás contando. Tú tienes tu verdad y tú crees que esto se hace así, se hace de esta manera. Pero la única forma en la que ellos te puedan creer es que vean que tú eres auténtico, que tú aparte lo has probado. ¿Sabes? No me hables ahora de, por ejemplo, de alguien que me diga, pues háblanos de TikTok. Pues yo tengo una cuenta de TikTok, pero que no la uso. Entonces yo no puedo dar ahora clases de TikTok. Entonces, la gente te tiene que creer para que puedas conseguir tu objetivo, que los alumnos te aprendan y te entiendan, o que los clientes al final te contraten, es que es eso, ¿vale? Es que te te crean y que solo con lo que les cuentas digan, vale, me lo creo. Y eso hay muchas personas que lo consiguen, ¿vale? Yo a veces lo puedo conseguir o a veces no lo puedo conseguir. Hay muchas personas que dicen, bueno, esta persona cómo está hablando o cómo se está expresando, yo voy al final del mundo con esa persona. Hay mucha gente en televisión o hay presentadores que tienen una credibilidad y te dicen, mira, mañana se acaba el fin del mundo. Y te lo crees. Porque tiene una credibilidad y es auténtico y porque sabes que tiene una trayectoria. ¿Vale? Hay otras personas que lo ves y eso no te lo crees. Entonces, para mí importante es eso, muy importante ser auténtico y ser creíble con lo que le estás contando. No intentes venderles una moto porque te van a pillar muy rapidito. O sea, cualquiera te lo van a pillar, ¿vale? Te van a ver si estás inseguro o no estás inseguro. Entonces ahí sí que tienes que ser auténtico. Y muy claro, si hay algo que no sabes, le dices, mira, de este tema no lo sé, pero espera, que a lo mejor me voy a informar. O tengo a alguien que me lo puede contar y se lo cuenta, ¿sabes? Tampoco no tenemos que saber de todo ni esto no es un examen. Entonces, si hay cosas que no sabes, pues no le dices que lo vas yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas a la gente, yo le digo siempre, digo, esto no es un examen en el periódico. Digo, esto no es un examen. Si hay algún tema que no sabes, dices, mira, de esto no sé, pero luego cuando acabemos se lo pregunto a mi secretaria y te doy el dato, no te doy el dato. Digo, vale, esto no es un examen. Si no te lo sabes, no, es una entrevista. Entonces, hay que ir por ahí. Yo creo que es una forma para que la gente te crea y es ser auténtico. Para mí es muy importante ser auténtico y ser creíble en lo que le estás contando a la gente. Qué bueno. Sí, estoy contigo. O sea, realmente la autenticidad al final marca esa clave de conexión. Y quien al final no conecta con eso, pues es su decisión, ¿no? Pero quería preguntarte, porque es algo que me genera mucha curiosidad, al final, ¿cómo consigues en las formaciones, ¿no? Enganchar con el contenido? Que la gente se enganche al contenido. Aparte de la autenticidad, que yo creo que es clave, ¿no? Yo creo que hay otros aspectos, ¿no? ¿Cuáles crees que serían? Yo le meto mucha pasión a las cosas, tanto cuando escribo como cuando hablo, cuando en las presentaciones, en las charlas. Yo intento meterle mucha pasión para que la gente, lo que digo, pues, te crea. Y yo creo que si a alguien le estás contando algo que tú tienes los ojos abiertos y le estás expresando a alguien algo que, Buah, esto está súper bien, esto no sé qué, tal, al final hay una empatía con la otra persona y te va a seguir. Si tú eres muy plano contando que casi no te crees lo que le estás contando, al final el cliente o tus amigos o lo que sea, tú imagínate que le estás contando a un amigo las últimas vacaciones que has tenido que han sido increíbles. ¿Cómo se lo cuentas? Le miras a los ojos y dices, mira, tío, va, fue una pasada, nos pasamos, fuimos aquí, no sé qué, tuvimos tal, guau, guau. Y entonces, si le cuentas todo eso, él dice, pero si le estás diciendo, bueno, va, eso fue unas vacaciones, bueno, ¿sabes? Muy plano, no te van a creer. Entonces, no engañar. O sea, yo no digo, pero sí meterle pasión porque tú, al final, yo me creo lo que estoy contando porque me creo lo que estoy contando, ese relato. Entonces, si le metes pasión, para mí es muy importante para poder conseguir ese objetivo de intentar enganchar a los alumnos o a los clientes. Ujú. Genial.
vamos a dar un pequeño salto y nos vamos hacia las presentaciones, ¿no? Comunicación, pasión. Yo extraigo varios aprendizajes: comunicación, pasión y ser uno mismo, ¿no? Esas son quizá las tres claves principales que a ti te funcionan. Pero, ¿y si pensamos en una formación, ¿no? Al final yo creo que la formación, o una formación presencial, una charla, implica una metodología y tú eres muy de método, tal como nos dices. Entonces me gustaría descubrir el método, cómo tú haces esas formaciones, desde que empiezas a definir la idea hasta que finalmente pues haces una presentación con la herramienta que tú hayas decidido y la expones. ¿Cómo es ese proceso? Hay mucho proceso por detrás. Antes de ponerlo en tu PowerPoint o en tu tal, detrás hay muchas hojas en blanco con muchos tachones y muchas ideas que vas poniendo y mucho orden, ¿vale? Y yo, una de las cosas, para mí es muy importante empezar con algo muy relevante, con algo muy importante, ¿vale? Para tanto las charlas que doy como las... A ver, claro, si por ejemplo le estás dando a alguien un curso, un taller de 4 o 5 horas, y sobre todo a veces que ahora son online, yo ahora, como mucho, ya ahora solo digo a la gente que las online, como mucho hora y media, porque si no la gente se me va. Entonces ahí sí que les puedes ir poniendo inputs o pequeñas piedras en el camino para que estén contigo, porque a los 10 minutitos la gente se te va a ir. Está, las charlas estas, TEDx son de 13, 14, 15 minutos porque está demostrado que a partir de los 17, 18 minutos el cerebro es normal, el cerebro se va. Entonces, cada 5 o 6 minutos yo intento cambiar, ¿vale? O si estás en una charla, pues le metes un pequeño vídeo, le metes un GIF, haces una pregunta, intentar siempre cambiar, que no sea siempre lo mismo, porque si no la gente se duerme. Entonces, pero todo eso hay un trabajo detrás, un trabajo de tener folios en blanco e ir apuntando, ¿vale? ¿Qué quiero contar? ¿Vale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿O qué 5 o 6 ideas, si es una charla mejor de una hora, qué son las 5, 6, 7 ideas que quiero que les quede muy claro? Porque también hay que tener eso en cuenta. Alguien a la que le des formación, a no ser que luego vuelva a verla o tenga unos apuntes, se va a quedar con 7, 8, 9 ideas importantes. No le metas muchos más porque si no, no le va a llegar. Entonces, en las formaciones intenta las 7, 8 ideas que queden muy claro y hasta avísales, ¿vale? Yo hay muchas veces que digo, si hay algo que quiero que os quede claro de esta charla o de esta formación, es esto. Y se lo digo, para que digan, bien, en ese momento se le ponen todos los retos y dices, vale, aquí es lo que me va a dar el bacalao, me va a contar lo interesante. Entonces, ahí es donde le metes lo que es importante. A lo mejor antes pues les han introducido el tema o lo que sea. Entonces, para mí es importante. Y es muy importante empezar con algo que atraerlos, ¿vale? Yo siempre, muchas de las charlas empiezo con un imagina que, ¿vale? O el otro día estaba con mi madre ¿vale? Y las historias personales funcionan muy bien, ¿vale? Que es para dar esa autenticidad, esa pasión. Si le metes que la gente imagina algo o una historia personal, el otro día estaba con no sé quién y me pasó esto, ¿vale? Entonces ahí atraes a la gente, tiene su interés y después le cuentas lo que tú le quieres contar. Pero siempre intentar que sea un poquito más ameno, porque si no es muy complicado que la gente te siga. Y luego después es cuando lo pones la última parte, si lo usas una PowerPoint, pero eso ya es mucho más mecánico, mucho más, bueno, pues tengo estas ideas y las voy a colocar aquí, pero no, para mí lo importante es el previo. Es como cuando yo escribo un post en el blog, yo tengo antes un proceso de preparación que casi me lleva más tiempo que escribirlo. Escribirlo me lleva muy poquito tiempo, entre comillas, porque ya sé qué voy a poner yo ya sé cada párrafo qué voy a colocar. Entonces simplemente ya es, como yo digo, es en un pequeño guión, en un folio, he escrito las 7 o 8 ideas que quiero contar, que eso es como serían las ramas de un árbol, y después lo que tengo que poner son las hojas. Y las hojas son las frases que escribo, pero eso más o menos ya sé lo que voy a escribir. Por eso cuando la gente dice, Buah, es que yo cuando me siento delante de una hoja en blanco, no sé lo que voy a... No sé, a veces digo, a mí eso no me pasa. Yo antes ya sé. Y si me tengo que pasar media hora sentado, esperando, escribiendo las notas hasta que me ponga a escribir de verdad, estoy media hora. A veces a lo mejor estoy 10 minutos y ya me sale, pero a veces a lo mejor estoy media hora, vale, pues ya sé con qué voy a empezar y también para mí es muy importante cómo voy a acabar.
sobre todo los textos, los artículos, porque a mí me gusta que también que empiecen bien y que acaben también bien. Pero eso lo tengo, yo ya lo sé lo que voy a escribir. Entonces, para mí es todo ese método que hablábamos un poquito al principio, de tener todo un poquito ordenado, porque si no, eso no quiere decir que de vez en cuando pues, se te ocurra una idea y la metas, o un párrafo que de repente dices, bueno, o alguna presentación o algo, es decir, no, esto que lo iba a meter de la mitad para atrás, no, lo voy a meter un poquito para adelante porque creo que aquí engancha mejor. Oye, vale, no pasa nada, no hay que ser tampoco muy cuadriculado, pero sí tener lo que es la base, sí que tenerla hecha, y ese proceso lo tiene, yo por mi parte lo he hecho ya antes, ¿vale? Antes de escribir, o antes de hacer una formación, o antes de hacer una presentación, yo ese proceso lo tengo ya hecho antes. Cuando dices que no te cuesta nada eso, tienes el papel en blanco y no te cuesta nada completarlo de contenido, ¿por qué? ¿Por la experiencia que ya tienes como periodista Sí. y eso te hace que te surjan las ideas? ¿Y cómo te van surgiendo esas ideas? Es decir, pues imagínate, tengo que dar una clase de marketing digital, de cómo hacer un blog. ¿Cómo te va surgiendo la temática de voy a contar esto, esto y esto? Vale, esto me pasa lo mismo que con los blogs, con los artículos del blog. Yo antes lo que tengo es un proceso de, en tu mente lo vas a ir recreando, ¿vale? Tú ahí lo vas madurando, vas sabiendo ya, por ejemplo, si es un post de un blog, ya sabes el titular que va a tener. Yo ya sé las 3 primeras frases cómo van a ser, porque ya te empieza en la cabeza cómo lo vas a hacer, tal, y lo vas teniendo en la cabeza. Y con una charla pasa lo mismo, con una conferencia pasa lo mismo. En mi caso, yo antes del proceso de pasarlo a escrito, tengo un proceso de que lo voy madurando. Y luego llega un momento que ya como que tienes la cabeza llena y dices, necesito sacarlo, y entonces es cuando voy al papel, o al Word, y ahí voy poniendo las ideas. Pero las ideas que antes he ido pensando, como que las he ido madurando, que las he ido ahí como metiendo en el horno y que se iban. Entonces llega un momento en el que dices, ya deja de pensar tanto y venga, ponte a plasmarlo. Entonces hay ese proceso en el que va, cuando metes las ideas, las metes en un papel, esas 4 o 5, dependiendo de lo que sea, y después es cuando haces el proceso de escritura o el proceso de pasarlo ya a un PowerPoint o lo que sea para que hacer la presentación. Pero sí que, y sí que, a ver, yo creo que sí ese proceso viene de, en teoría no es fácil, pero sí que viene de, yo llevo 27 años escribiendo en un periódico todos los días. Y como no tenía suficiente, hace 11 me monté un blog. Y como no tenía suficiente, hace 2 saqué otro blog de viajes. Y como no tenía suficiente, hace 2 años un canal de YouTube, que también está todo guionizado y todo, no improvisas un poquito, pero todo está guionizado de cómo quieres hacerlo, qué es lo que tienes que decir. Es como si fuese un post de un blog, pero en formato visual. Entonces, pero claro, todo ese proceso es lo que veníamos un poquito al principio. Yo me considero un creador de contenidos, que me da igual que sea en papel, que sea en audio, que sea en vídeo. Al final esto va de comunicar, de contar cosas a la gente, que tú crees que es interesante, que a veces a la gente le interesa, otras veces no, pero es ese proceso. Pero tanto sean presentaciones, sean informaciones, o sea mi trabajo de escribir en el periódico, o en el blog, o en una red social, o lo que sea. La idea es esa de comunicar y crear contenido para la gente. Qué bueno, me gustó esa reflexión de, bueno, soy creador de contenidos y al final, pues da igual el contenido que me traigas. Yo al final consigo desarrollar, ¿no? Es como que el guión está en tu mente y da igual el medio, ya sea medio oral, ya sea medio escrito, yo consigo llevarlo a bueno, consigo hacer ese esbozo. Sí. Sí, pero siempre hay que tener cuidado con algo, que es muy importante. Y que eso solo lo notas si, como decíamos antes, con trabajo y, como digo yo, picando piedra en todos los sectores. Porque no es lo mismo, ¿vale? No es el mismo estilo escribir un artículo para un periódico. Y dentro, por ejemplo, de un periódico no es lo mismo que yo haga una crónica de deportes, que haga una crónica política o que haga un reportaje de sociedad. El estilo es diferente. No es lo mismo como yo escribo para el periódico que como yo escribo para el blog. Y no es lo mismo cómo escribo para el periódico, para el blog, y cómo, por ejemplo, hago un vídeo para mi canal de YouTube. Sí que al final es comunicar, pero tienes que conocer cada medio, cómo es y cómo es el lenguaje que tienes que utilizar. Que tampoco no es muy complicado, pero tienes que adaptar, ¿vale? Tienes que un poquito que adaptarte a ese medio. Entonces es diferente, cada medio es diferente, pero bueno, tampoco no es complicado. Simplemente, bueno, tener un poquito de saber
cada medio, cuáles son sus características y cómo tienes que contarlo, sea de forma visual o de forma... yo, por ejemplo, para el blog, por ejemplo, en el periódico yo escribo párrafos de 5, 7, 8 frases seguidas. Yo en el blog no hago eso. Yo en el blog cada frase tiene un intro, frase otro intro, frase otro intro. Porque el 70% de la gente que entra en el blog lo hace desde un dispositivo móvil. Y si tú a un dispositivo móvil le pones párrafos de 5 o 6 frases, es un tocho y aunque ya no ser que sea muy, muy interesante el tema, la gente se va a ir. Entonces, lo que haces es que sean frases para tú también, de esa forma, escribes de una forma más rápida, haces frases más cortas, que para mí es fundamental. Si le quieres meter un poquito de velocidad al tema, frases cortas, con verbos de acción, evitar palabras largas, todos los gerundios, acabados en mente, todo eso para mí está prohibido, porque eso lo que consigues es, con frases cortas, es que, como digo siempre, lleves al lector por la pechera y entonces que te siga y que no se marche y que te lea. Entonces eso es una de las claves. Qué bueno. Mi mente curiosa se está activando y estoy pensando en ese proceso de maduración que me decías hace un ratito. Entiendo que ese proceso de maduración es tú solo y en un momento de relajación, en un momento de correr. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay escritura de por medio o solo es reflexión? No, sí que quizás la primera reflexión, la que cuando está dentro de tu cabeza, eso puede ser más o menos en cualquier momento, no que estés viendo la tele ni a lo mejor un momento que estás andando o que estás en casa sin hacer algo que te necesites mucho pensar, pero tal. Y luego el proceso de pasarlo al papel sí que es un momento muy... Yo apago las notificaciones, toda la historia, yo ahí necesito mi media horita para escribir. Y luego, por ejemplo, a la hora de escribir, ya sí que también necesito, pues yo suelo escribir sobre 45 o 50 minutos. Yo he llegado a la conclusión de que si escribo más ya no me salen tan las cosas, entonces yo lo que tengo son 45 o 50 minutos y es algo que yo siempre le digo cuando hago talleres de escritura a la gente, es 40 o 45 minutos de escritura en bruto, totalmente en bruto, es decir, tienes ya las ideas que tienes en ese papel que sabes que vas a escribir y te pones a escribirlas, a escribir. Y una de las condiciones es que no releas, ¿vale? No relees, tú escribes y no vuelves al principio. Tú escribes, ¿vale? Y si una palabra no se te ocurre o lo que sea, en ese momento sabes que esa palabra tal, pero no se te ocurre, pones unas X y luego después ya luego tal. Y lo mismo, si ves una frase que de repente has dicho, acabo de repetir la misma palabra en esta frase y en la anterior. No te pares. Escribe hasta el final, hasta el final, hasta el final y después ahí ese es como un proceso de creación bruta. Ahí echas todo y ahí ya tienes más o menos el 70% del trabajo realizado. Y a partir de ahí es cuando vuelves a releer, cambias algunas cositas, su párrafo que a lo mejor lo quieres más arriba, más abajo. Pero yo voy a ese proceso y es algo que en el periódico también lo hago, ¿vale? Yo necesito ahí sobre mis 50, 60 minutos y ahí has escrito, yo suelo escribir ahí sobre unas 600 palabras. Bueno, 50 minutos, 600 palabras. Si quieres un post, un artículo de 1200, con 2 horas ya tienes ya escrito. Entonces, pero siempre es esa formato, ¿vale? Esa forma de escribir en bruto, sin parar, sin que nadie te moleste, sin volver a releer, que si vuelves a releer tienes que volver a empezar, tal. Entonces, y ahí es uno de los procesos de cómo yo consigo escribir y bueno, y para intentar también ser un poquito más productivo. Si no es, yo si escribo 15 minutos, paro, entonces ya tengo que volver a releer otra vez, sigo esos 10 minutos, paro, no. Entonces, a mí me gusta escribir eso, no más de 50 minutos, porque si no la cabeza no te da y a partir de ahí luego ya cambias, ya todo lo que veas ya puedes ahí ir cambiando. Qué curioso. Estoy pensando cuando me voy por las mañanas a correr y no empecé hace mucho, pero estoy cogiendo el hábito y yo lo tomo como un proceso de formación. Voy escuchando algún podcast y eso al final es como que, bueno, pues me transmite, como no me gusta correr en general, pues me hace cambiar bueno, la mentalidad, ¿no? Pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que de repente estoy escuchando ese podcast y de repente me sale una idea de contenido para el blog. Y a veces tengo que pararme y anotarlo. Fundamental, ¿eh? Fundamental. Si se te ocurre la idea,
Yo el otro día apúntalo, ¿eh? El otro día, por ejemplo, tengo un libro que lo acabo de terminar, es un libro que lo va a sacar un escritor, es una novela, y entonces pues me iba apuntando cuando hay cosas interesantes para después preguntarle al escritor, yo voy apuntando la página en el móvil para que de tal. Pero el otro día estaba en la cama, el móvil lo tenía en la cocina y por no levantarme digo, si ya me acuerdo, página 317. No. Cuando llego al día siguiente no sabía si era 317 y tuve que bojear y perdí 10 minutos y creo que al final, creo que no la encontré. Encontré una, pero creo que ya no era esa. Entonces, siempre que tengas una idea, paras y la apuntas donde sea, aunque sea 2 palabritas y sigues, porque si no se te va, ¿eh? En serio. Si no, Sí, sí, se cierto. te O sea, olvida. yo a veces tengo que parar 2, 3 veces y a veces lo que hago es grabar un audio. Grabo un audio Sí, también. y sigo, y sigo, ¿no? Pero, y hay otra cosa que quería reflexionar sobre lo que dijiste de lo último, que es, yo también cuando escribo post para LinkedIn, por ejemplo, hago ese proceso, es como que necesito volcarlo todo y después al día siguiente releerlo porque como lo intente redactar todo en ese día, lo leo al día siguiente y digo, pero qué churro es este, ¿sabes? Es como que hay que digerirlo, ¿no? Bueno, Sí, a qué ver, interesante. yo es algo que intento, ¿eh? En el blog siempre queda en barra hecho 1 o 2 días y lo vuelvo a retomar y lo vuelvo a escribir. En el periódico me gustaría que a veces pasase eso. A veces es complicado, a veces va en el mismo día y entonces lo que suelo hacer es lo escribo a primera hora y me pongo con otras cosas y después, 1 hora después, lo vuelvo a retomar. Y ahí por lo menos, bueno, vas viendo pues, cositas que a lo mejor no te gustan, lo cambias y tal. Entonces, es único tal. Si cuando tienes un post en el blog, pues yo lo escribo un día y a lo mejor hasta 3 o 4 días no lo voy a publicar. Entonces, esos 2 o 3 días lo vuelvo a escribir, a retomar. Pues bueno, claro, es un post de 1000 y pico palabras, pues tardas cuando lo relees así con cuidado, a lo mejor tardas 10 minutos o 15 entre que vas cambiando cosas. Entonces, cada vez que lo corriges son 15 minutos que tardas, pero bueno, ya sabes que dentro de entrar. Entonces, cuando la gente dice, bueno, ser bloguero está bien, bueno, vale, ponte a escribir, primero busca el tema, ponte luego a escribir y luego ponte a corregirlo, luego te lo pones a editar y aún así lo vuelves otra vez a leer y siempre se te escapa algo. Y luego siempre va a venir, como digo yo, un amable lector que te va a decir, mira, es que te has confundido en tal. Dices, vale, muchísimas gracias, lo corriges y punto. Pero sabes que perfecto nunca va a estar todo. Genial. Bueno, no puedo desaprovechar tener a un creador de contenido con tanta experiencia como tú para preguntarte a nivel profesional qué supone para ti crear contenido. Me refiero desde el ámbito de tu negocio, ¿no? ¿Qué te supone ese crear contenido? ¿Qué atrae? Yo con mi contenido demuestro lo que sé. No entiendo, ya sé pero no entiendo ningún profesional que no tenga un blog o que no le cuenta al resto que eres bueno en algo. Y la forma de demostrar que eres bueno en algo no es decir que tú eres bueno, sino demostrar a la gente que tú eres bueno. Y esa forma es contándole a la gente que tú controlas de ese tema. Era de los primeros estos casos de éxito de redes sociales, era una empresa de León que hacía chapuzas de estas en casas, pues, de pintar, de goteras, de arreglar el grifo y tal. Entonces contaban cómo lo hacían. Y contaban, pues mira, para una gotera podemos hacer esto, tal, lo picamos, tal, no sé qué, pues de esta forma pues le metemos un emplaste y tal. Y al final, ¿tú qué te quedas con esa? Dices, esta persona controla esto. Cuando tengo una gotera, voy a coger y le voy a llamar. Y esa es la idea, ¿vale? Ese es el concepto. La idea es que tú crees contenido que te posiciona como que sabes de ese tema, porque tú sabes de ese tema, y después, a ver, no te llueven las ofertas, pero sí la gente te va a contratar por lo que tú has escrito o lo que tú has contado al resto. Yo, por ejemplo, tengo un post de unas 3000 palabras de cómo hacer un evento en redes sociales, cómo promocionarlo, ¿vale? Desde el principio hasta el final, cómo hacerlo. Entonces la gente me decía, pero tú ahí le cuentas toda la estrategia a la gente de cómo tiene que hacerlo y cómo tal. Y digo, vale, bueno, pues el que sepa tal, que lo haga. ¿Yo qué consigo con ese artículo? Que alguien que quiera hacer un evento y que quiera promocionar a través de las redes sociales va a decir, este chico sabe de esto. Vale, entonces le voy a contratar o no le voy a contratar o por lo menos le voy a hablar o algo porque sabe de este tema. Entonces, para mí es muy importante. La creación de contenidos, lo que estás diciendo al resto es,
colocarte en la mente de esa persona para cuando alguien necesite ese servicio que tú estás ofreciendo, esa persona se acuerde de ti y te llame. Es evidentemente que eso es un proceso a medio y largo plazo. Y si una persona está buscando trabajo ahora en estos momentos porque no llega a fin de mes para el próximo mes, ¿vale? Que se monte un blog, pero que no le va a dar dinero en 5 o 6 meses, ¿vale? Esto va de lo que hemos hablado al principio, de mucho trabajo, de mucho escribir mucho, de probar muchas historias y otras historias que no te funcionan, y al final colocarte en la mente de esas personas que van a ser tus clientes y decir, bueno, cuando yo necesite ese cliente, voy a hablar con esta persona. Yo ahí no me llueven las ofertas, pero a mí hay gente que me llega por LinkedIn que nunca he hablado con ella, pero que sí que somos contactos y para que les haga formación a empresas. Porque dice, bueno, por lo que tú cuentas en LinkedIn, por viéndolo en tu blog, por viendo cómo eres, tal cual, creo que sabes de este tema o que puedes controlar. Entonces, te llaman. Evidentemente, no llueven las ofertas si haces eso. Pero sí que es una forma de posicionarte, de diferenciarte del resto. ¿El resto qué hace? Nada, ¿vale? Pues joder, nosotros ahora tenemos una herramienta, tenemos herramientas como redes sociales, tenemos herramientas como los blogs, como un canal de YouTube, como hacer un podcast. Hace 20 años, ¿cómo le decíamos al resto que éramos buenos? Era muy complicado. Ahora sí que tenemos esta posibilidad. Yo le digo a los periodistas cuando me vienen los becarios, digo, pero venid con un blog ya hecho y probad. Porque al final cuando vengáis aquí ya sabéis ya cómo escribir, cómo no escribir. No os tengo que... Yo cuando llegan los becarios les tienes que enseñar a escribir, porque no les enseñan. Para mí está bien la universidad, pero no les enseñan directamente cómo es un periódico. Que bueno, para eso hacen las prácticas. Pero por lo menos... abre una cuenta en Facebook y mete 5 euritos para ver cómo se hace la publicidad en Facebook. O móntate un canal de YouTube, aunque sea solo en privado, pero para ver cómo funciona. Prueba, ¿vale? Prueba para cuando llegues al mundo real, sepas utilizarlo. Entonces, para mí es fundamental esa idea de crear contenido y a través de la creación de contenido tú te posicionas como... a mí es que experto no me gusta esa palabra, pero sí como alguien que sabe de ese tema diferente a los cientos y miles de personas que hay por ahí con tu mismo perfil, pero que no crean ese tipo de contenido. Entonces, para mí es importante la creación de contenido, por eso. Sí, y ahora pues está muy en auge la marca personal. Yo creo que siempre existió la marca personal, pero ahora es como que cobra más relevancia, ¿no? Y yo le veo mucha relación a lo que decías tú, ¿no? Cuando realmente tu empresa estaba en esa situación complicada, pues al final tú que decidiste crear marca personal, por ese mero hecho ya te diferenciaste y creaste tu propia marca, ¿no? Manolo Rodríguez, y gracias a eso pues consigues ser más empleable, consigues multitud de cosas, incluso pues sentirse realizado. No sé si es tu caso. Que en el mío, por ejemplo, cuando genero contenido me siento muy, muy realizado. Sí, a ver, crear contenido, tú al final te pasa lo mismo siendo periodista que siendo bloguero. Tú al final lo que estás buscando es intentar ayudar a la gente. ¿Vale? Tanto cuando haces informaciones, tú lo que estás intentando es contarle a la gente algo. Y yo es algo que también intento, que es algo que yo también busco ahora, sobre todo con todo el mundo, todo esto de las fake news y todo la infosicación. Aparte a la gente, contarle lo que está pasando, para mí es muy importante contarle por qué está pasando. Y eso sí que yo creo que es una labor de los periodistas que tenemos que hacer, ¿vale? Contar qué es lo que está pasando. Y luego, mi idea también pasa lo mismo. La creación de contenidos siempre va en esa misma idea, en ese mismo objetivo, que es el de intentar aportar valor a la gente, intentar, bueno, si lees uno de mis artículos o ves uno de mis vídeos, bueno, si aprendes algo, pues guay, ¿vale? Todo a lo mejor que un vídeo que puedo tardar, un vídeo de 5 o 10 minutos, yo puedo tardar como unos 10 horas entre que lo pienso, lo grabo, lo edito y tal, pues a lo mejor tardan 10 horas, ¿vale? Pero si hay gente que le ha servido ese vídeo, perfecto, ¿vale? Perfecto. Y vale, ya esta noche me voy tranquilo a casa a dormir y digo, bien, bueno, por lo menos he aportado algo a la gente. Y luego, indirectamente, lo que decíamos antes, tú puedes conseguir a través de ahí, pues posicionarte como alguien que sabe de ese tema y bueno, también, evidentemente, porque yo siempre digo que eso está guay, pero que al final todos tenemos que comer al final de mes o el día. Entonces, es una forma. Creamos contenido que se lo damos gratis a la gente para que ellos enseñen, pero también es una forma de que te venga de vuelta.
Y esto va bueno, de dar, hasta que tú empiezas a recibir. No va, lo escuché una vez en una charla que decía un chico, que no me acuerdo el nombre, decía que es el marketing de contenidos, el marketing generoso. No esperes un beso en la primera cita. Y esto va de lo mismo. No esperes que escribas un artículo en el blog y te van a llegar los artículos. No, esto no va de eso. Esto va de trabajar mucho y, bueno, al final de ahí pues te van a llegar y te va a llegar, ¿eh? O sea, vale, si eres bueno y si eres constante con trabajo y si ofreces un poquito de calidad, te va a llegar. Estoy súper convencido porque lo veo en el resto de la gente como lo que está haciendo. Entonces, al final te llega. Sí, es un win-win, ¿no? Al final es eso. Yo gano, yo me relaciono con personas a las que quiero aportarle. Si yo les aporto, ellos al final me van a comprar o me van a tratar de colaborar conmigo. Bueno, siempre va a haber algo ahí, ¿no? Bueno, hay un aspecto importante, ¿no? Que el del contenido, que yo considero que acabamos de hablar ahora, ¿no? Que es el generar marca personal. Pero hay otro aspecto muy importante para mí, que es el de generar conversación, ¿no? Del contenido consigues generar conversación y de esas conversaciones, pues puedes hacer como ese embudo donde te entran clientes. ¿Qué opinas de todo esto, de generar conversación a través del contenido? Ahí es más complicado, ¿vale? Ahí sí que, para mí sí que es más complicado. Sí, para mí es mucho más fácil crear contenido, pero es más complicado crear, ¿vale? Que hablen alrededor de tu contenido. Sobre todo porque en estos momentos la gente no se para a hablar, ¿vale? ¿Sabes? Estamos todos, yo creo que vamos demasiado deprisa, en general en todo. Y entonces, en redes sociales es muy complicado pararte a dialogar con alguien. Yo solo creo que ahora dialogas con alguien, pues charlas como estas o te tomas un café con alguien. El resto es muy complicado crear contenido porque ya te va a llegar uno que, pues yo es que esto, y ya te va a entrar un troll o alguien que no va a construir, como digo yo, sino que va a destruir. Entonces yo con gente que destruye, digo, uy, no me interesa, pierdo mucho el tiempo. Entonces yo solo intento relacionarme con gente que construya, ¿vale? Que sea positiva y que te aporte. Gente que ya te empieza a venir, pues esto es importante, pues esto no lo sé, pues no, digo, uy, no, para eso. Y ahí sí que, ahí yo sí que echo de menos, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes me acuerdo en el blog, yo tenía muchos comentarios. Yo sigo teniendo las mismas visitas que tenía hace unos años, pero yo ahora tengo muchísimo menos comentarios, ¿vale? Ahora ese diálogo se ha ido a las redes sociales y ahí se pierde, ¿vale? Ahí, pues, bueno, la gente en vez de decirte antes, pues qué guay tu artículo, me parece interesante y guau, tal, pues a lo mejor va y te lo comparte en Facebook y en Twitter. Y se queda ahí, ¿vale? Ahí sí que estamos... y es algo que, ¿vale? Que vivimos una época en la que de redes sociales, que estamos totalmente conectados y tal, pero sí que nos falta, ¿vale? Nos falta ese pozo de... yo cada vez estoy más convencido de que en redes sociales no puedes hablar con la gente, ¿vale? Vale, tú subes tu cosita, pero no hay esa conversación. Y ahí sí que echo de menos. Echo de menos de un poquito como era antes Internet al principio. Ahí sí que ahí sí que era un poquito más chulo. Ahora vamos todo más rápido, estamos más encrespado todo. Yo creo, a lo mejor hasta tú mismo, todos tenemos un poquito más, hasta la piel un poco más fina y cualquier cosita que... A ver, entonces ahí ahí sí que le veo un problema. Ahí sí que es más complicado y no le veo por dónde puede ir, ¿vale? Ahí sí que no veo. Sí que en cuanto al contenido, no creo que haya ningún problema. Tú generas contenido y sí que está todo muy bien. Pero en cuanto a la conversación, y tener una conversación creativa, una constructiva, es complicada. Y eso solo se consigue, además, siendo muy poquitos, porque si metemos mucha gente, cada uno va de su padre, de su madre y ya se va. Y ahí sí que le veo muy... No lo veo muy claro, ¿eh? Ese tema sí que no lo veo muy claro. Sí, la verdad, o sea, estoy pensando, ¿no? En esos blogs donde se generaban súper comentarios, listas infinitas de comentarios bueno, pues comentando dudas o resolviendo dudas entre la gente. Eso al final se fue yendo hacia redes sociales, justo lo que dices, ¿no? Twitter, que, bueno, pues ahora ya es, pues, quizá demasiado polémica. Quizá en LinkedIn se mantiene mucho el respeto y yo creo que aún se pueden generar conversaciones, pero quizá todo esto se está yendo como a comunidades tipo Discord, donde al final, en función de tus gustos, te relacionas con determinadas personas y compartes tus intereses, ¿no? O Discord o Slack, Sí. ese tipo de comunidades, o foros
pero no Pero foros es que al como los final, antiguos. claro, pero al final vamos a volver a eso, quizás. Sí, yo A lo creo que mejor sí. es que es como si estuviésemos subiendo una tal, ya estamos bajando y al final volvemos a los foros, que es donde estamos más tranquilitos, hablando de nuestras historias, con los tuyos, con tus frikis, con tus colegas, de lo que tal. No entraba nadie a intentar reventar algo ni tal. Todos eran aportar. Ahí toda la gente iba a construir lo que decíamos antes. No Sí, había gente para correcto. destruir. Y si entraba uno, cogíais y lo echabas. Y ya está. Porque no, es como si tú estás en un bar y te viene alguien a molestar y coge el del bar y dice, no, mira, tú vete fuera que aquí no estoy para molestar. Y ahí pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Y yo siempre, antes has dicho que, por ejemplo, que Twitter es más polémico y que quizás en LinkedIn, yo siempre digo, Twitter es polémico si tú quieres que sea polémico. Ajá. Yo siempre le digo a la gente en las charlas, ¿a vosotros os gusta lo que tenéis, los alimentos que tenéis en vuestra nevera? Porque la gente dice, sí, claro. Y digo, ¿pero por qué? Porque lo habéis elegido vosotros, ¿no? Pues con Twitter pasa lo mismo. Yo, en mi timeline, no hay crispación. Porque si hay alguien que empieza a hacer cosas raras de que no me gusta tal, cojo y lo dejo de seguir. Entonces, eso no hay ningún problema. A ver, eso no quiere decir que entres a veces en los trending topics de esto, de no sé qué, entras y te diviertes. Pero tampoco no te enciendas. Yo siempre digo que Twitter es una herramienta, es una red social caliente para mentes frías. Entonces, esa es la clave. Tú ahí, yo a veces entraba en polémicas y he borrado muchos tweets que luego no, que los había escrito y lo iba a publicar y digo, no, pues, no me voy a entrar en líos y dejas. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? O como mucho si quieres, créate una cuenta falsa y ahí sí que haces el tal. Pero no para tu marca, ¿vale? Porque al final no le interesa que tú seas tal, porque si alguien que te quiere contratar entra en tu Twitter y de repente estás insultando a la gente o te estás metiendo con gente o tal, no le interesa a nadie. Entonces, eso es el problema. Y en cuanto a LinkedIn, sí que hay, como decías un poquito, pero yo ahí veo que la gente está demasiado postureo. En Postureo. cuanto con la corbata puesta, ¿vale? Todo muy guay, qué bien, te ha gustado, muy bien esta historia, muy tal, cual, esto está súper bien. Yo a veces necesito decir, a ver, con perdón, joder, tírate un pedo de vez en cuando, que no pasa nada, ¿sabes? A ver, joder, que todo esto... A mí parece que solo contamos lo bien que nos está pasando. El otro día leí una chica que la habían despedido y contaba que la habían despedido y que no era algo malo. Que parece ser que estamos viendo que a la gente le despide y que es un fracaso. No, te han despedido porque a lo mejor pues, la empresa tal o porque lo que sea. Entonces contaba y vale, ahí es donde eso está bien, ¿vale? Cuenta de vez en cuando. Yo siempre digo a la gente cuando cuéntame cuando las cosas están bien, pero también cuéntame las cosas cuando estén mal, porque parece que todo está súper bien. Es como cuando ves a la gente que se hace los selfies para Instagram, se ponen la sonrisa, clic, clic, y ya dejan de sonreír y miran a ver la foto. ¿Vale? Sí. Seamos un poquito tampoco, ¿no? Y ahí sí que en LinkedIn sí que le veo esa falta de todo súper guay, todos guapos, todo bien, hacemos muchas cosas, tenemos un blog, conseguimos millones de visitas, tal. Pero bueno, pero no dices, joder, pues ayer estuve hasta las 2 de la mañana que se me cascó el hosting y me cago en la leche que no pude levantar el blog y tal. Entonces, bueno, yo creo que sí que le falta ahí un poquito en LinkedIn, sí que le falta esa visión de intentar ser un poquito más. Yo creo, evidentemente, es una red social profesional y todo el mundo estamos ahí para ser profesionales. Pero bueno, de vez en cuando yo creo que no estaría de más Sí, yo meterla. coincido contigo. Aparte suele ser muy yoísta. O sea, siempre están hablando del yo he hecho esto, yo he recibido este premio, ¿no? Al final, pues hay gente que no, que se desmarca de eso y prefiere hacer contenido compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes, que para mí es quizá lo que más me aporta. Y ahí es donde quería preguntarte, ¿cuál es el contenido que te parece más atractivo en LinkedIn? ¿Cuál es el que más te aporta? Yo lo tengo. Yo cada red social lo hago de diferente, ¿vale? Porque también creo que es lo que hablamos antes de que no es lo mismo escribir para el blog, para el periódico, que para hacer un canal de YouTube o tal. Entonces, cada red social yo creo que es un poquito diferente. Y yo LinkedIn la tengo enfocada, evidentemente es una red profesional y yo lo que intento es que la gente lo que lea es un poquito como si fuese el blog, pero con artículos que yo vea por ahí que me parecen interesantes para mi comunidad, que está relacionado con marketing digital, aunque luego te pueda seguir más gente, pero yo lo tengo enfocado ahí. Es decir, intentar lo que decíamos antes, cositas que yo vea por ahí que puedan ser interesantes, pues eso es lo que yo publico, ¿vale? Siempre relacionado con mi sector, para que al final la gente diga, caray, joder, lee esto, mete contenido de esto, joder, tiene que saber de este tema, porque, a ver, yo para publicar
meter un artículo en LinkedIn de que algo que me gusta, a lo mejor me he leído 7 o 8 que no me han gustado. Ah, Claro, yo hago mucha curación de contenidos y cada vez veo que los artículos me cuesta encontrar artículos que sean o que yo crea que son buenos o que son de calidad. Yo puedo pasar posiblemente a lo mejor todos los días, a lo mejor una hora, hora y pico, leyendo artículos y que sobre de blogs o de cosas así y tal. Y lo que sí que ya vas viendo, según vas viendo, entras en el artículo y en el segundo párrafo tú ya ves si están vendiendo humo o no, o tal, ¿vale? Entonces, se ve directamente lo que decíamos antes, si eres espontáneo, estás metiendo con pasión, es algo que tal. Entonces, tú ya vas viendo y dices, bueno, acaba de repetir 5 veces cómo hacer un blog. Vale, estás haciendo entonces un post para posicionarte en Google y has repetido 5 veces. Digo, vale, ya sé lo que O sea, no me vas a dar contenido, lo único que vas a estar metiendo palabras claves para intentar posicionar el artículo. Entonces dije, bueno, pues me voy a otro artículo porque este no es interesante. Bueno, entonces, cosas como esas. Pero bueno, de repente cuando encuentras algo súper chulo y algo que dices, wow, me lo guardo y lo comparto con mi comunidad, que para mí es muy importante que digan, bueno, mira, he encontrado esto, a ver si os sirve. Que es un poquito lo que ujú. hablábamos antes de haciendo contenido, cuando tú haces tu propio contenido, lo que haces es intentar aportar valor. Y aquí también dices, bueno, he encontrado algo una herramienta chula que he visto, o algo que Twitter acaba de sacarme, pues venga, se lo voy a mostrar a mi comunidad y bueno, si les interesa y si aprenden, pues perfecto, ya está conseguido ya el objetivo que tenías. Fenomenal. Bueno, vamos avanzando, ya nos queda muy poquito. Y me gustaría preguntarte, porque volviendo a lo que me estabas comentando, ¿no? Me decías que eh, al final lo que yo interpreto de tus palabras es que eso es tu visión desde el punto de vista de creador de contenido en LinkedIn. Pero, ¿y si piensas como usuario de LinkedIn, cuál es el contenido que más te parece atractivo cuando estás consumiendo contenido en LinkedIn? Si es que lo consumes, que igual no eres usuario habitual. No, no es una herramienta que me guste, no es una herramienta que me guste mucho para consumir porque tiene Ujú. demasiados impactos y entonces yo sé que voy a entrar en un artículo y me va a saltar una notificación y voy a ir a ella, me va a entrar un no sé qué, no es, yo lo que necesito es tener concentración a la hora de leer, ¿vale? Entonces, no consumo, puedo echar un vistazo al timeline, pero a lo mejor hago 2, 3 scroll para ver un poquito tal. Sí que he hecho un vistazo a las notificaciones, pero no consumo contenido en LinkedIn, porque no es no me parece un formato interesante. Yo consumo contenido de Twitter, yo tengo listas y ahí sí que cuando veo algo interesante y que estoy leyendo los tweets y que no tengo tiempo para leer, lo marco como favorito y después pues leo 7, 8, 10 seguidos. Y luego aparte lo que utilizo es Feedly, que es como un agregador de RSS, que ahí tengo Ujú. los blogs que me gustan y los tengo ahí. Entonces, cada vez que uno de ellos publica un artículo, me llega ahí y es como si fuese, para los que no conocéis, como si fuese una bandeja de correo y que te están llegando ahí los correos. Entonces, tú ahí pinchas y te sale el artículo sin florituras y sin... Entonces, lees el artículo, si te gusta, lo guardo y después pues lo comparto. Es una forma esa es la forma de curación de contenidos. Porque si no, si tienes demasiados impactos o si, pues te sale, y LinkedIn ahí sí que no es para, yo es más para difundir, más que para obtener contenido. Por ejemplo, Twitter sí que lo utilizo en las dos vías, sí que lo utilizo para difundir y también para leer contenido, y Facebook no lo utilizo directamente. Genial. Bueno, pues hay un apartado que me gusta mucho, que son las herramientas, y siempre me gusta cotillear cuáles son aquellas herramientas, y te voy a poner ejemplos, ¿no? Herramientas que son vitales para tu día a día a nivel profesional, pues yo qué sé, para las landing, los mailing, las redes sociales, productividad. 4 o 5 herramientas que dirías, buah, sin estas no puedo vivir. Vale, yo utilizo, para mí es básica y pago por ella, Buffer. Buffer Ujú. es para poder meter contenido en diferentes redes sociales. Yo veo un artículo y entonces pues lo puedo meter directamente en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, ¿vale? Entonces me hace mucho más rápido poder hacerlo. Para mí es básico. Para mí es básico Twitter y Feedly para coger ese contenido antes, hacer esa curación de contenidos. Para mandar las newsletters utilizo MailChimp, que para mí también es súper sencillito, es muy fácil, tienes ya hecha te cuesta un poco al principio meter como tal, pero al final yo siempre al final hago la misma maqueta, lo único que hago es escribir el texto
entonces es mucho más sencillo. Tengo un sistema a través del blog con un plugin que es el que me capta a los suscriptores y me van directamente a MailChimp. Entonces yo no tengo que hacer nada, ¿vale? Ya lo tengo ya todo monitorizado. La gente cuando se suscribe ya le llega un correo de bienvenida, ya le llega un correo con los 2 ebooks que regalo. A la semana siguiente ya le llega otro correo con los 10 artículos sobre blogs. A las 10 semana siguiente con los 10 artículos más leídos. Después toda la semana suelo mandar una newsletter con el último artículo. Y es, como utilizo esa parte de comunicación. Y luego, bueno, Facebook no lo utilizo, solo lo utilizo para las páginas que administro. No, creo que ya está tal. Y, no sé, Buffer, no sé qué otras herramientas puedo... Bueno, Calendar para mí es básico, para tener un poquito todo ahí ordenado. No sé, así que... una herramienta de estas que antes la tenía todas las contraseñas que casi eran todas iguales y ahora acabo de coger una de contraseñas, para mí es básico, ¿vale? Porque puede ser, no me acuerdo. Tengo una que es NordPax, NordPax, y luego la otra que es la que utiliza todo el mundo, que es un logotipo rojo, no me acuerdo cómo es. Entonces, bueno, para poder hacer... que las claves sean diferentes con números y entonces lo único que te tienes es recordar de la clave máster que tienes, una, y el resto pues ya las tienes ahí guardadas y bueno, te ahorra mucho tiempo y que nadie, en estos momentos en el que los hackers están ahí muy tal con la cosa para que no haya ningún problema. Genial. Bueno, última pregunta y nos despedimos. Piensa en un profesional, una persona que, bueno, pues en cierto modo ya tiene una experiencia trabajando, además pues suele dar formaciones, pero se encuentra un poco perdido en esto del online y quiere avanzar, ¿no? Quiere empezar a generar contenido, empezar a hacer alguna formación online. ¿Qué primer paso le recomendarías a esa persona? A ver, si tiene ya un bagaje, ¿vale? Claro, aquí lo importante yo creo que necesitas tener un poquito de contenido o algo, ¿vale? Algo que contar, algo que quieras contar. ¿Vale? Entonces, para mí, primero necesitas saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres contar a la gente, qué es lo que quieres vender o qué quieres, ¿vale? ¿Cuál es un poquito tu objetivo? Si tienes ya un poquito ese objetivo, yo ahí, sobre todo, es buscar, intentar qué canal puedo usar para que me funcione mejor para llevar mi contenido. Por ejemplo, YouTube, ¿vale? Pequeñas cápsulas de, bueno, como estás haciendo tú, a lo mejor de 1 o 2 minutos. Me parece muy buena idea, ¿vale? Me parece que es algo muy chulo. En estos momentos todo el mundo consume contenido a través de vídeo y, vale, poder hacerlo. A lo mejor se está hablando, por ejemplo, del tema de los blogs, de que sea multiformato. Vale, meterle vídeos, que ya se le mete, pero yo ahí sigo pensando que los blogs tienen que ser escritos, y aunque le puedas meter audios, vídeos, pero bueno, yo creo que ahí el formato tiene que ser escrito, de visual, pero bueno, a lo mejor un blog es más costoso, pero bueno, hacer pequeñas pildoritas de 1 minuto, contándole a la gente, dándoles consejos sobre tu sector, vas a conseguir posicionarte en la cabeza de esa gente, de decir, vale, esta persona sabe de este tema. Si hay alguien a mí me dice de bueno, lo que sea, ¿vale? De cualquier sector y me está dando consejos sobre belleza, si alguien que me está diciendo, pues, utiliza esta crema, esta otra crema, esta tal. Cuando yo, por ejemplo, tenga un problema de piel, voy a llamar a esa persona y digo, oye, ¿y para esto? Vale, un dentista, ¿vale? Con un dentista o cualquier persona que sea bueno en algo, dame consejos, ¿vale? Dame consejos sobre tu sector. Y yo al final digo, vale, esta persona con los consejos que me está dando, me está demostrando que sabe y confío en ella. Entonces le voy a llamar para que me arregle el problema que yo tengo, porque esto va de arreglar problemas, ¿vale? Esto va siempre vamos a tener, entonces, cuando llamamos a alguien es para que le solucionemos un problema que tenga. Entonces, si nosotros ya hemos conseguido ponernos en la mente de esa persona de que podemos solucionar ese problema, hemos conseguido mucho. Entonces, a través de pues, pequeños contenidos, ¿vale? O con audio o con tal, tampoco no muy a lo grande, porque el tiempo es finito, no nos llega para todo, pero bueno, pequeñas cositas en las que podemos hacer contenidos, ¿vale? Algo, o pequeños posts en el blog de 200 palabras, en el que vayamos directamente a decirle a la gente, pues esto y esto, cada uno con nuestro sector, ¿vale? No
no hablemos de más cosas porque nosotros vamos a un público específico. Entonces, si vamos a un público específico, hablemos de ese tema y dándole a la gente consejos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? No intentar venderte, ¿vale? No hablar tú de yo, mi empresa, mi producto. No, eso no le interesa a la gente. No le interesa a la gente tu empresa, ni tu producto, ni nada. Lo que le interesa es que le soluciones un problema. Si tu empresa o tu producto le soluciona un problema, te compra. Pero no va a comprar tu empresa ni tu producto, va a comprar la solución a su problema. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pensar siempre en la gente y no pensar en nosotros. ¿Cómo le podemos solucionar la vida a alguien? Bien, ¿vale? Pues solucionamos con algo que tengamos. Pues eso es donde tenemos que ir. Qué bueno. Me estoy acordando de la típica feria de barrio, ¿no? Donde se montan los puestos el domingo. Y me estoy acordando de esto que dices de no vender, sino que hay que ofrecer una solución. Me estaba acordando pues fuimos a comprar pan y era un puesto que había varias cosas, ¿no? Y el tío era un vendedor nato. De hecho, al final vendía en base a soluciones. ¿Qué nos ofreció? Pues nos dijo, oye, te llevas el pan, ¿y por qué no te llevas una empanada y así ya no tienes que hacer la cena? Le está Acaba de solucionando venderte un una problema. solución, te está solucionando un problema. El problema. Sí, esa es Es brutal. O sea, yo cuando vi eso dije, ostras, se me encendió la bombilla. Dije, pues, qué bueno. Sí, a lo mejor eso es que le sale o que ha hecho un curso de marketing tal y que sabe que solucionando el problema, tú si solucionas el problema a la gente, lo que no queremos es tener problemas. O sea, yo si tengo el grifo que me está goteando, yo quiero que me venga el fontanero y que me la arregle, ¿vale? Me da y hasta le voy a pagar a lo mejor entre 50, ¿sabes? Lo que me diga porque necesito que me la arregle. Entonces, esto va de solucionar problemas. Y nosotros como personas, tenemos que solucionar problemas a la gente. Y si le podemos solucionar, ellos nos van a comprar, porque lo que quieren es que van a pagar lo que sea por que les soluciones el problema. Y tenemos que pensar en eso. No es que mi producto es súper bueno, no. A lo mejor es súper malo. Pero si podemos solucionarle con ese producto un problema a la gente, nos lo van a comprar. Punto, clave. Y pensar en eso. No podemos pensar en que nuestro producto es el mejor. No, le vamos a solucionar un problema a esa persona con nuestro producto o nuestro servicio. Sí, vale, pues venga, apostamos por ello. Genial. Bueno, pues hemos llegado al fin. Ahora llega el momento de que compartas, si quieres, spam de valor y tus coordenadas, que nos cuentes dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún mensaje, lo que tú consideres, Manolo. Nada, simplemente mi casa digital es mi blog, es desenredandolared.com y ahí es todo lo que soy. Desde ahí están todas las redes sociales, todo tal, ahí está mi casa. Es decir, yo siempre digo a la gente, no crees una estrategia digital basada en redes sociales, porque ya hemos visto dónde está MySpace, dónde están todas. Entonces, Facebook a lo mejor también desaparecerá un día de estos. No creemos en nuestra estrategia en cuanto a tener 5.000 seguidores en Facebook, porque en cualquier momento, aparte cada vez llegamos a menos gente, sino crea tu propia casa digital, ¿vale? Tu propia casa, que hay sobre todo un blog, que ahí es donde nadie va a interceder, ¿vale? Tú eres ahí tú decides, tú eres el casero, el casero de redes sociales es el dueño de Facebook, el dueño de YouTube, el dueño de Twitter, y tú ahí eres tu casero, tú decides lo que quieres publicar y ahí tienes todo. Yo siempre digo, ¿dónde está lo que publicaste en Facebook hace 5 días? Y lo que publicaste en Twitter hace 8 y en LinkedIn hace una semana, está allá afuera. Pero lo que publicaste en tu blog hace 3 años, lo tienes ahí. ¿Vale? Entonces, para mí eso. Entonces, bueno, el blog de serrandolared.com, ahí es donde está todo y yo creo que soy muy defensor de un blog. Entonces, bueno, para mí es algo básico. Son 10 años de experiencia como para dejarlo de lado, ¿no? Manolo, ha sido un placer, la verdad. Ha sido una charla súper amena. Eres pues una persona súper cercana y al final transmites muchísima pasión. Agradecerte que hayas aceptado la invitación y seguro que nos vemos en otra ocasión. Vamos, yo encantado de invitarte y de traerte aquí de nuevo. Seguro, no hay ningún problema. Aparte, a ver si empiezan a los eventos físicos y ya nos empezamos a ver y que sea con mascarilla, por lo menos vernos un poquito, que eso está interactuar, que eso está súper bien. Genial. Venga, un saludo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com/Telegram.